Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios te bendiga. Estamos acá una vez más para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en esta hora, en este momento, te pido que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración para darle gracias a Dios. Señor, eres bueno, Señor, eres fiel, Padre. Gracias porque, Señor, podemos estar aquí. Gracias porque, Señor, podemos alabarte, Señor, podemos bendecirte. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, tantas cosas por las que podemos agradecerte, Señor, pero hoy queremos decirte, Señor, que venimos con un corazón humillado, Señor, con un corazón listo, Señor, para levantar tu nombre, Señor, para exaltarte, listo para escuchar tu palabra, Señor, y listo, Señor, para salir de esta transmisión, Señor, y de lo que hacemos con ese gozo, Señor, en el corazón, Señor. En nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas, Señor, todo lo que hacemos aquí, que bendigas la alabanza, Señor, y que bendigas la palabra, Señor, que te dirá el pastor, Señor, en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Aleluya. Para que me escuches y que escuches mi clamor. Suelta lo que tú me dices, que me amas. Soy yo para escuches mi clamor.
gozando con esta alabanza y estés levantando tus manos, haciendo las declaraciones que hacemos en los cantos, diciéndole: Señor, tú eres majestuoso, eres glorioso, Señor, eres hermoso, y agradeciéndole por poder tener ese amigo en quien podemos confiar y que se llama Jesús. Aleluya.
inmerecedores, Señor, de tu gracia. Somos inmerecedores, Señor, de tu bondad, Señor, pero, Señor, como dice este canto, no hay con qué pagar, Señor, tanta bondad. No podríamos, Señor, ni siquiera un poco acercarnos, Señor, para poder pagar el sacrificio, Señor, y todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Pero hoy, Dios, nuestro corazón, Señor, se humilla delante de ti. Nuestro pensamiento, Señor, se humilla delante de ti. Y Padre, ofrecemos, Señor, nuestra alabanza de nuestro corazón como el mejor perfume, Señor, que tenemos, Señor. Como aquella mujer que llevó su mejor perfume, el más caro, y lavó los pies de Jesús. Así hoy nos acercamos a ti, Señor, con la ofrenda, Señor, de nuestra alabanza, y con olor fragante, Señor, suba, Señor, hasta tu presencia. Se ha derramado, Señor, tu Espíritu a nuestras vidas, Señor, en nombre de Jesús. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber que es amarte de tu verdad. Yo saciaré, enamórame de ti, Señor. Que tú seas me nubes, haz de mí un hombre nuevo. Yo quiero saber
de ti, Señor. De tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Exaltamos, Señor, y levantamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Padre. Iglesia, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes este domingo, en esta oportunidad preciosa de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Doy muchas gracias a Dios por esta hermosa y preciosa oportunidad de llegar hasta sus corazones por medio de la palabra. Agradezco infinitamente al Señor por estas bendiciones que Él nos concede, y también agradezco enormemente a sus pastores, gran amigo Misael y su esposa Gaby. Algunos lo saben, tuve el privilegio de predicar y de compartir la palabra en su boda, y me siento hoy muy honrado de poder compartir este mensaje de la Escritura con la que ahora es su iglesia. Así que gracias por esta oportunidad, Misael. Gracias por permitirme llegar hasta tu iglesia por medio de este mensaje que sé que va a motivar, que va a desafiar nuestra fe y que va a traer milagros poderosos. Gracias de verdad a ustedes que desde casa siguen haciendo posible que la iglesia siga creciendo y siga multiplicándose. Gracias por apoyar a sus pastores y por trabajar arduamente en la obra del Señor. Hoy quiero aprovechar este tiempo para compartir un mensaje contigo que estoy seguro que va a desafiar nuestra fe, nuestro entendimiento y sobre todo nuestras ganas de ver la mano de Dios obrando y la mano de Dios moverse. Hoy quiero compartir contigo sana a distancia. Y aunque de entrada pareciera el eslogan de las medidas preventivas que hemos estado viviendo estos últimos meses, me refiero más a una historia asombrosa que queda registrada en las Sagradas Escrituras para darnos paz y para darnos esperanza en este tiempo. Y quiero hablar de la fe de un hombre que, aunque no conocía a Dios, sabía perfectamente quién era. Aunque no podía acercarse más por ciertas limitantes culturales que tenía, su fe estuvo más cerca de la que cualquiera que caminó con Jesús. Un hombre que con su fe logró sorprender al maestro, logró tocar el corazón de Dios y logró recibir un milagro de sanidad en alguien de mucha estima para él. Esta es la historia de un Dios que sana a distancia. Hoy no me es posible estar cerca de ti. Tal vez el pastor se ha visto limitado y no puede estar cerca de ti, pero la Escritura me enseña y me da testimonio que hemos puesto nuestra fe en un Dios que sigue sanando a distancia. Así que quiero que vayas conmigo en tu Biblia, Lucas
capítulo 7. Vamos a leer los 10 versos de este capítulo 7, los primeros 10 versos, y vamos a trazar esta historia tan especial y tan espectacular de una sanidad que sucede a distancia y que el Señor nos regala en su escritura. Lucas capítulo 7, verso 1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y maravillado de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oramos. Padre, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad y por el glorioso privilegio de compartir tu palabra. Pido, Señor, que tú empieces a moverte desde este momento, que empieces a traer sanidad, que empieces a traer respuesta sobre las vidas, sobre cada persona, sobre cada corazón que ha dispuesto su fe en ti, para que tú hagas un milagro sorprendente, un milagro poderoso. Sé, Señor, que eres tú quien puedes sanar a distancia, así que pongo esta palabra en tus manos para que sea de bendición para esta iglesia que la escucha. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero hablarte de la fe que tiene este hombre. La Biblia lo menciona como el centurión, un hombre que logra atrapar la atención de Jesús. Y esta enseñanza es sorprendente porque nos recuerda aún en estos días, o a pesar de estos días, que nuestra fe puede sorprender a Jesús. No sé tú, pero yo soy de los que quiere seguir sorprendiendo a Jesús a través de mi fe. Cuando veo la palabra original en el griego, es la palabra que da una expresión de los discípulos cuando Jesús camina sobre el mar. Recuerda que hay una enseñanza donde Jesús les pide a los discípulos que se adelanten, él se queda orando y poco tiempo después empieza a caminar sobre el agua para llegar hasta donde estaban ellos. Dice la palabra que los discípulos se sorprendieron, estaban atónitos de lo que estaba sucediendo, y la misma palabra que utiliza la escritura para referirse al asombro, a la sorpresa que los discípulos tenían al ver a Jesús caminando sobre el mar, es la misma palabra que Jesús tiene ahora al ver la fe de uno que está confiando en su poder sanador. Es esta palabra que habla de una expresión de asombro, de una expresión de estar sorprendido bajo la situación. Ahora es Jesús, por la fe de uno que ni siquiera lo esperaba. Y no sé a ti, pero a mí me emociona saber que puedo ser yo en este tiempo el que puede sorprender a Dios una vez más con mi fe. Porque es su nombre el que es glorificado a pesar de la crisis, a pesar de las complicaciones, a pesar de las enfermedades. Dice la palabra que después de que terminó de predicar, y me encanta porque es el ministerio más importante que Jesús proyecta sobre la tierra y sobre su ministerio. El ministerio más importante no fue sanar, no fue llamar discípulos, no fue hacer milagros, no fue hacer estas sanidades. Su ministerio más importante fue enseñar y explicar el reino de los cielos. Y dice que después de predicar entró en Capernaum, y que aquí en Capernaum vivía un centurión romano, un comandante del ejército de Roma que tenía por lo menos 100 hombres bajo su responsabilidad. Dentro del contexto histórico y cultural, eran hombres adiestrados, preparados con una estricta disciplina. El centurión era un hombre que por su trabajo estaba acomodado bien económicamente, le iba bien y tenía bajo su autoridad a 100 personas con una disciplina estricta. Algunos llegan a decir
que los soldados no tenían familia, no tenían esposa, se dependían completamente o vivían completamente para el ejército romano y dependían de las autoridades de los centuriones. Este centurión tenía por lo menos a 100 hombres bajo su cargo. Y cuando leemos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que el escritor sagrado se encarga de informarnos bien de este hombre. Tú puedes encontrar el análisis que el médico arroja sobre este hombre y nos dice en el verso 2 que este hombre estimaba mucho a su siervo. A pesar de que era un siervo para él, a pesar que era uno de los 100 hombres que estaban bajo su autoridad, dice la palabra que él estimaba mucho a este hombre. Imagínate si le era prohibido casarse, era la única familia que este siervo tenía, el centurión y los soldados. Y no habla de un jefe que fuera déspota, un jefe que fuera malo con los siervos, porque había encontrado estima en los siervos. A pesar de estar en una posición de privilegio, sentía respeto y sentía honra por aquellos que le ayudaban en su servicio. Qué especial tener este tipo de actitudes en medio de los privilegios que el Señor nos pueda otorgar. Pero Lucas habla que además de ser buen jefe, tenía también buena reputación, no solo con los soldados que estaban bajo su autoridad, sino también con los judíos, algo que era muy fuera de lo normal. El verso 3 y el verso 4 nos dice que había buena relación entre los jefes de los judíos, los principales de los judíos y este centurión. Y por cuestiones culturales esto era algo fuera de lo normal. Roma estaba oprimiendo a la nación de Israel y los jefes de los judíos, de quien más debían de cuidarse y de quien más debían alejarse, era de los romanos, que tenían el yugo puesto encima de ellos. Pero este centurión era diferente a muchos romanos, era diferente a muchos jefes de soldados, porque este tenía buena estima y buena reputación con los judíos. Además, la admiración e inclinación que tenía por la nación judía, dice el verso 5, que él les construyó una sinagoga. También le había ido económicamente y también se encontraba con los judíos, que él determinó de su propia bolsa construir un lugar para los judíos. Esto es interesante y sorprendente, porque déjame decirte que aún Dios puede mover en fidelidad los corazones y las manos de aquellos que están ajenos a su obra y a su propósito para construir un lugar que Dios tiene preparado. Así que no te sorprendas cuando Dios haga algo como esto. Su admiración y su inclinación por la nación judía le llevó a construir una sinagoga para los judíos. Los líderes de los judíos lo tenían por digno, como diciendo, él es tan buena persona, su reputación, su estima, su inclinación hacia nuestras corrientes o hacia nuestra tendencia religiosa lo ha hecho que tenga favor con nosotros. Así que si es considerado digno por el favor humano, los jefes de los judíos decían, también debe ser considerado digno por el favor divino. Por eso se acercaron a Jesús y expusieron delante del maestro la necesidad y la petición de aquel centurión. El verso 6 nos dice que este centurión tenía amigos, no solo siervos, sino amigos. Cuando Jesús se está acercando a su casa, dice la palabra que él envió a unos amigos. Ya no habla de siervos, ya no habla de personas bajo su autoridad, sino de amigos que estaban con él, que disfrutaban con él y que convivían con él. Era un hombre piadoso, humilde ante Jesús, a pesar de su posición. Esto es sorprendente, porque cuando uno está estudiando la palabra, llega uno al entendimiento de que los jefes de los judíos hablan mucho acerca del centurión. Exponen todo lo que es el centurión y lo buen jefe que es, lo admirable que es, lo honroso que es. Pero del siervo de este centurión no se sabe casi nada. Es un perfecto desconocido. Otro más que pasa en la historia en el anonimato, como muchos en la historia y en los evangelios, que desconocemos sus nombres, que desconocemos sus actividades. Pero a pesar de esto y a pesar de que el escritor nos niega el privilegio de saber su nombre, no nos niega la oportunidad de aprender de la fe de este centurión. Porque es esa fe que toca a los despreciados, es esa fe que toca a los marginados de la sociedad, es esa fe que sigue tocando a los anónimos, es esa fe que puede tocar a los que no han recibido privilegios o muchos privilegios o méritos como otros. En esta pandemia y en estas circunstancias llegué a escuchar
que los hospitales llegaban a cobrar 100,000 pesos diarios para atender a una persona. Platiqué y me tocó pastorear en este tiempo a un hermano de la iglesia que se vio afectado por la situación, y en medio de esta dificultad de respirar y de todas las complicaciones del COVID en su cuerpo y los estragos, se llamó a un hospital para preguntar y para pedir informes. Y la respuesta es, bueno, si quieres entrar al hospital tienes que pagar 100,000 pesos, y entrando en el hospital por día van a ser otros 100,000 pesos. Y él me dice, pues estuve a punto de vender lo que tenía, la casa, porque era una desesperación. Gracias a Dios le concedió favor y pudo ser atendido desde su casa a un costo menor. Pero imagínate aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar estas cantidades, que no tienen la posibilidad ni siquiera de vender de lo poco que se han hecho para alcanzar a pagar estas grandes cantidades. Lo que me encanta de esta historia es que me enseña un Dios que no ha olvidado a estas personas, un Dios que no se ha olvidado de ti. Isaías capítulo 26 verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sin duda es una promesa que queremos de Dios, que Dios nos guarde en completa paz a pesar de la adversidad, en completa paz a pesar de la enfermedad, en completa paz a pesar de la situación económica, en completa paz en todo lo que pueda vivirse en esta vida, pero que nos guarde porque nuestro pensamiento ha perseverado en Dios, que nos guarde porque nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Otro detalle es que los jefes de los judíos, cuando van con Jesús, basan la insistencia de la gracia divina en el mérito humano. Dicen los jefes de los judíos a Jesús: Él es digno, Señor, de que tú le concedas esto. Él ha hecho tantas cosas buenas, Él es tan buen centurión, Él es tan buen ciudadano, Él es tan buena persona, que Él es digno, por como es Él, de que tú le concedas este favor, de que tú sanes a su siervo. Pero el mismo centurión pone su petición de sanidad con humildad y confiando en la misericordia de Dios. Él manda este mensaje al Señor y le dice: Señor, yo no soy digno. Como diciendo, tal vez a ti te dijeron que yo soy una persona importante, que yo tengo, que yo he hecho, que he recibido grandes ganancias, que he podido aportar para la iglesia. Algunos me consideran digno, pero Jesús, yo no soy digno ni siquiera de que entres a mi casa. Muchos lo habían ubicado en esta posición de dignidad por los favores que habían recibido de él. Pero este jefe de los soldados insiste en su indignidad, incluso para hablar personalmente con Jesús. Se sentía miserable al recibir a un maestro judío siendo un enemigo romano. Una persona escribió este pensamiento que me encanta y dice: el hombre no era digno de ser salvo, pero era digno de Dios salvar al hombre. Qué maravilla, qué maravilloso es escuchar este mensaje. El hombre no era digno de ser salvo, pero era digno de Dios salvar al hombre. Así que no fueron las cualidades del centurión, no fue su estima, no fue su reputación, no fue su admiración por Dios o por la cultura judía. Su gracia ante las personas, ni su economía, ni sus amigos, ni su piedad hicieron posible que el maestro se sorprendiera y atendiera a su necesidad. Fue su fe, puesta entera y completamente en el Señor de señores. Fue su fe lo que movió el corazón de Dios. No fueron los méritos humanos, fue la fe puesta en el Rey de Reyes, en aquel sanador, en aquel que no le ha detenido ninguna enfermedad, en aquel que sigue tocando las vidas y sigue restaurando la integridad física de cualquier persona que ha sido interrumpida o atentada por una enfermedad. El centurión reconoce no ser digno de estar cerca de Jesús, pero al mismo tiempo reconoce la autoridad absoluta de Jesús. Así que cuando él se considera indigno y considera la autoridad del maestro, al oír esto, dice la escritura, Jesús se maravilló de él. Como volteando a ver a los discípulos y diciéndoles: aprendan
Así es como se hacen las cosas. No pongan su mirada en lo terrenal, pongan su mirada en el cielo, pongan su mirada en Dios, pongan su fe y su confianza en Él. La gente se había maravillado por la persona, por la palabra y por la obra de Jesús. Pero es aquí, justo en este momento, donde Jesús queda impresionado por la palabra, por la persona y por la obra de un gentil, ni siquiera alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Un enemigo del pueblo de Dios ha sorprendido al maestro porque su fe está puesta en él. Así que Jesús voltea y les dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Les digo esto: en el pueblo al que Dios ha elegido para ser llamado nación de Dios, no he encontrado tanta fe como en este centurión. Como si Jesús estuviera buscando fe entre sus seguidores. Como si Jesús estuviera esperando ese momento de ver la fe expuesta. Como diciendo: creo que esta es una excelente oportunidad para que este discípulo me sorprenda, para que Pedro me sorprenda con su fe, para que aquel me sorprenda con su fe. Y tal vez se quedaba esperando y no había esta exposición de fe como Jesús le esperaba. Nadie, ninguno, ni los jefes, ni los seguidores, ni los discípulos. Sin embargo, uno al que no se esperaba nada terminó sorprendiendo al maestro con su fe. Escucha, porque hay un contraste impresionante entre la religiosidad que se fundamenta en el mérito y las obras, y la espiritualidad simple, pero que siempre trasciende y que se fundamenta en la sola gracia y misericordia de Dios. Eso, iglesia, es fe. Eso es poner la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Fe en la palabra de Jesús, esta palabra viva, esta palabra que sigue levantando a los muertos, que sigue avivando los huesos, esta palabra que sigue interrumpiendo cualquier enfermedad y arrancándola de raíz y trayendo sanidad. Fe en la autoridad de Jesús, una autoridad que tiene no solamente la posibilidad de hacer, sino la autoridad para hacerlo, el derecho de mandar y el poder para cumplir por encima de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad, de cualquier enfermedad. Fe en la autoridad de Jesús, fe en la identidad de Jesús, el Señor, el dueño absoluto de todas las cosas. Esta es la fe que sorprende al maestro. Este prominente soldado tuvo la humildad y tuvo la fe necesaria para tener un mayor discernimiento de la persona, de la palabra y de la obra de Jesús como el Mesías, como el Cristo. Así que el centurión le dice: Jesús, tú di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Esta es la verdad de la palabra de Dios y un testimonio que sigue disponible para ti. Cuando se confía plenamente en Cristo, hay respuesta. Y es una palabra de fe para ti y para los tuyos. Cuando se confía plenamente en Cristo, hay respuesta. Dice la palabra que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús lo hizo una vez más. Sanó a distancia. Con la fe de uno fue suficiente para que aquel siervo sanara. Este es el testimonio de un Dios que tiene el poder, que tiene la autoridad de sanar a distancia. Así que te pregunto, ¿tú lo crees? El milagro de Dios para nuestras vidas siempre será la circunstancia divina para que la gloria de Dios se manifieste en aquellos que están a punto de creer, que están a casi nada de creer, que están a un paso de poner su fe en la persona de Cristo. Por eso es necesario que tú, como este centurión, con fe y con determinación, ores. Si hay alguien que ha padecido o que está padeciendo alguna enfermedad en tu familia, en tu hogar, levántate con fe y con autoridad espiritual y ora para que Dios les sane, y para que ellos que están renuentes a creer, para aquellos que han sido imposibilitados por las circunstancias a creer, la sanidad en su físico y en su cuerpo les dé un testimonio poderoso de que Dios es real, que Dios sigue sanando y que Dios sigue vivo. Aprendamos a poner nuestra fe en el Señor.
a creer en Jesús. No sé si eres como los jefes de los judíos y necesitas dejar de creer en los méritos. No es lo que tú haces, no son las buenas obras o lo agradable que puedas hacer con las personas. No sé si eres como el siervo y la enfermedad ha tocado tu vida. Jesús quiere sanarte en esta tarde. No sé si eres como el centurión, que tu fe puede sorprender a Jesús para sanar a uno de los tuyos. Lo que sí sé, iglesia, es que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que yo creo en un Dios que sigue sanando a distancia. Padre, yo quiero pedir en esta tarde que tú hagas una obra gloriosa en tu iglesia, Rey de Paz. Señor, que tu presencia empiece a tocar los corazones, las vidas, detrás de cada celular, detrás de cada dispositivo donde están escuchando este mensaje. Que tu poder sanador alcance a aquellos que han sido infectados por este virus. Sánales en el nombre de Jesús. Aquellos que han sido tocados por el cáncer, sánales en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen dificultad para respirar, sánales. Aquellos que tienen dolores de cabeza, sánales. Dolor de espalda, sana en el nombre de Jesús. Aquellos que están infectados por alguna enfermedad, yo pido, Padre, que extiendas tu mano de poder y que sanes a distancia. Toca sus vidas, toca sus cuerpos, trae integridad física a sus vidas una vez más, para gloria y para honra de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado en ellos, porque tú eres un Dios que sigue sanando. Padre, oro para que la fe de ellos sea activada en ti, y para que esa fe activa pueda producir milagros que honren y bendigan tu nombre. Oro por cada persona que está hoy padeciendo una enfermedad, que tú le sanes, que tú le restaures, que tú le levantes en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Señor, sé que tú lo puedes hacer y que tú tienes el poder y la capacidad de hacerlo. Así que confiamos plenamente en tu toque sanador, en esta sanidad divina para gloria y honra de tu nombre. Gracias te doy por lo que estás haciendo y por los testimonios que escucharemos de tu toque sanando las vidas y sanando los corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, deseo de todo corazón que esta palabra logre animar tu vida y despertar tu fe para sorprender al Maestro. Ha sido para mí una bendición compartir este mensaje contigo y deseo que pronto nos podamos ver para saludarnos, para abrazarnos y para glorificar el nombre de Dios juntos. Les envío un fuerte abrazo a toda la iglesia Rey de Paz, a sus pastores. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.